Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de Fundamentos Básicos de Visual Basic.net utilizando interfaces gráficas de usuario. En esta oportunidad vamos a ver lo que son los arrays o los vectores. ¿Pero qué es un array o qué es un vector? Un array es un conjunto de datos del mismo tipo, es decir, es como una especie de almacén para guardar muchos datos, pero todos tienen que ser de ese mismo tipo de dato. Por ejemplo, si nosotros creamos un array de tipo de dato entero, los datos que queremos o que vayamos a almacenar tienen que ser todos de tipo de dato entero. No pueden haber 3 datos de tipo de dato entero y 2 de tipo de dato string, porque al ejecutar el programa nos va a mostrar un error en tiempo de ejecución que se le denomina excepción. Esto de excepciones lo veremos más adelante cuando veamos el capítulo de programación orientada a objetos, pero por el momento quedémonos solamente con ese concepto breve. Si nosotros pudiéramos representar gráficamente un array, sería algo parecido a esto. Sería como una especie de rectángulo y ese rectángulo lo podemos dividir en partes. Y cada una de esas partes o en cada uno de esos espacios podemos almacenar un valor. Es decir, si por ejemplo a este array le establecemos un tamaño de 3 posiciones, es decir, que lo dividimos en 3, en cada uno de esos espacios podemos almacenar un valor. Es decir, que este array, que es de 3 posiciones, podemos almacenar en su interior 3 valores. Entonces, si almacenamos, por ejemplo, el número 18 en esta primera posición, el número 7 en esta segunda posición y el número 32 en esta tercera posición. La pregunta ahora es, ¿cómo accedemos a cada uno de esos valores si nosotros los queremos manipular? En los arrays, para poder manipular u obtener un dato del mismo, tenemos que realizarlo por medio de las posiciones o índices, siendo el primer elemento la posición 0 o el índice 0, el segundo elemento el índice 1 o la posición 1, y el tercer elemento en este caso la posición 2 o el índice 2. Es decir, si yo quiero acceder al número 18 de este array, tengo que colocar el nombre del array, y dentro de paréntesis coloco la posición o índice para acceder a ese dato. Es decir, que vamos a colocarlo de esta manera. Es como si cada posición del vector fuera una variable, pero en vez de colocar el nombre de la variable, colocamos el nombre del array y la posición donde se encuentra el dato. En este caso yo quiero acceder a la posición 0 y obtener el valor que se encuentra dentro de él. Entonces en este caso se encuentra el número 18. Y así trabaja los arrays, o así de esta forma trabajan los arrays, accediendo desde las posiciones o índices para poder manipular los datos que se encuentran en su interior. Bueno, vamos a situarnos ahora en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio para desarrollar un pequeño ejemplo en donde mostremos cómo declarar, ingresar y mostrar datos en un array. Así que vámonos a Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio vamos a entrar directamente al código fuente del formulario después de crear el proyecto. Entonces presionamos doble clic y ya dentro del código fuente del formulario vamos a mostrar la sintaxis para declarar un array. Bueno, para declarar un array tenemos que hacer uso de la instrucción din. Luego colocamos el nombre del array. En este caso vamos a colocarle números, se va a llamar números, y dentro de paréntesis colocamos el número de posiciones o el tamaño que queremos que tenga el array. En este caso quiero que tenga 3 posiciones. Y ustedes estarán diciendo, pero ¿por qué colocas 2 si estás estableciendo un tamaño de 3 posiciones? Como les estaba explicando, que los arrays empiezan siempre desde la posición 0, cuando los declaramos ocurre lo mismo. Si queremos establecer
un tamaño de un elemento para el array, tenemos que colocar el número 0. Si queremos establecer el tamaño de 2, tenemos que colocar el número 1. Y si queremos establecer el tamaño de 3, tenemos que colocar el número 2. Entonces, luego de colocar el tamaño, colocamos el tipo de dato. En este caso voy a colocar que sea de tipo de dato entero. Bueno, ya declarado el array, ahora tenemos que ingresar datos en él. En visualbasic.net tenemos tres formas de realizarlo, pero en esta videoclase solamente voy a mostrarles una forma, que sería la forma más general y elegante de realizarlo, y es utilizando un bucle for. Entonces colocamos for que i sea igual a 0, que es la variable contadora, la inicializamos en 0, porque aparte de que nos va a servir para controlar las vueltas del bucle, nos va a servir también para hacer referencia a los índices del array y poder almacenar los valores en su interior. Entonces es por eso que la inicializamos en 0. Va a tener un límite de 2 porque es el límite del array, que contiene 3 elementos, va desde la posición 0 hasta la posición 2, que sería el último elemento, y se va a aumentar de 1 en 1. Luego de declarar la estructura del bucle for, vamos a colocar la siguiente instrucción. Colocamos números, que sería el nombre del array, en la posición i, que sea igual a val input box, y dentro de los paréntesis colocamos ingrese el número en la posición, vamos a concatenarlo con el valor de i. Vamos a dejarle un espacio por acá para que nos salga unido. Colocamos una coma, colocamos el título de la ventana, vamos a colocarle array. El valor por defecto vamos a colocarle una cadena de caracteres vacía y que se ubique en la posición 500, 200 de la pantalla. Con eso bastaría. Vamos a colocar esto un poco para acá para que se vea mejor. Bueno, ya con este código podemos ingresar por teclado, posición por posición, los datos que va a almacenar el array. Ahora lo que nos faltaría sería mostrar los datos o mostrarlos individualmente. Si queremos mostrarlos individualmente, solo tenemos que colocar en un comando de salida, bien sea un msgbox, que es una ventana de diálogo, colocar el nombre del array y la posición o índice donde se encuentra el dato que queremos mostrar. Entonces en este caso yo quiero mostrar todos los datos, así que voy a utilizar otro bucle for con la misma estructura, que tengo un límite de 2, que se aumente de 1 en 1, y voy a colocar un msgbox que muestre el array números en la posición i en cada vuelta de bucle. Es decir, que por medio de este código vamos a mostrar lo que tiene el array números en cada una de sus posiciones. Vamos a explicar muy rápidamente este código para que terminemos de comprender lo que hemos realizado. Bueno, si ejecutamos el programa, como todo el código lo hemos construido desde el evento load del formulario, al ejecutar el programa va a ejecutar directamente estas instrucciones. Entonces se va a encontrar con la declaración de este array, que es de 3 posiciones. Ya les expliqué por qué coloqué el número 2 y es de tipo de dato entero. Es decir, que los elementos que va a almacenar en su interior deben de ser todos de tipo de dato entero. Luego de eso, por medio de este bucle for, vamos a ir almacenando posición por posición los datos que ingrese el usuario por medio del input box. Entonces el programa evalúa el valor inicial de la variable contadora i, en este caso es 0, evalúa la condición que si 0 es menor o igual a 2, como si lo es, entra a ejecutar esta instrucción. Entonces esta instrucción quiere decir que en el array números, en la posición i, y en esta vuelta equivale a 0, en este caso sería números de 0, va a almacenar lo que ingrese el usuario por medio de la ventana input box.
Entonces ya sabe para qué funciona esta función val. Eso lo expliqué en clases anteriores. Entonces el usuario, por ejemplo, va a ingresar en la casilla el número 18, que es el que estábamos utilizando en el ejemplo al comienzo de la videoclase. Entonces ese 18 se va a almacenar en la posición 0 del array números. Entonces 18 almacenado en la posición 0 del array números. Llega al final de las instrucciones del bucle for, aumenta ahí en 1, ya ahí no vale 0 sino que vale 1. Y como 1, si es menor o igual a 2, el bucle vuelve y se repite. Entonces se ejecuta nuevamente esta instrucción y ahora va a almacenar en el array números, en la posición 1, que es el valor actual de i, lo que ingresa el usuario por medio de la ventana input box. Vamos a suponer que el usuario ahora ingresa el número 18 más 18, vamos a colocar 36. Va a almacenar el número 36 en la posición 1 del array números. Entonces, luego de ejecutar esa instrucción, llega de nuevo al final de las instrucciones del for, aumenta ahí en 1, ya ahí no vale 1 sino que vale 2, y como 2 si es menor o igual a 2, vuelve y realiza el mismo proceso. Entonces, en el array números, en la posición 2, que es el valor actual de i, va a almacenar lo que ingrese el usuario por medio de la ventana input box. Entonces vamos a suponer que el usuario ahora ingresa el número 54. Entonces ese 54 se va a almacenar en el array números en la posición 2. Entonces luego de ejecutar esa instrucción, llega al final de las instrucciones del bucle for, aumenta ahí en 1, y ahí no vale 2 sino que vale 3, y como 3 no es menor o igual a 2, el bucle se deja de repetir y ya no pide más valores. Y ahora, por medio de este otro bucle for, lo que estamos haciendo es mostrar, por medio de un MSGBox, lo que tiene número en cada vuelta de bucle. Es decir, cuando i vale 0, va a mostrar lo que se encuentra en el array números en la posición 0. Entonces, cuando i vale 1, va a mostrar lo que se encuentra en el array números en la posición 1. Y cuando i vale 2, va a mostrar lo que se encuentra en el array números en la posición 2. Entonces, si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, presionamos en iniciar, ponemos a que compile y ejecute, nos está pidiendo que ingresemos el número en la posición 0. Es decir, nos encontramos en la primera vuelta cuando i vale 0. Entonces vamos a presionar, vamos a almacenar el número 18. Nos pide ahora que ingresemos el número en la posición 1. Vamos a ingresar el número 36. Y luego nos está pidiendo que ingresemos el número en la posición 2. Vamos a colocar el número 54. Entonces ahora nos está mostrando, por medio de este código, el 18 que se encuentra en números de 0, el 36 que se encuentra en números de 1 y el 54 que se encuentra en números de 2. Y aquí vemos muy claramente que el funcionamiento que tiene el array en visualbasic.net, cómo lo declaramos, cómo ingresamos los valores y cómo lo mostramos. Vamos a mostrarle ahora muy rápidamente si queremos mostrar una posición específica. Entonces vamos a borrar este bucle for. Y si colocamos acá msgbox y dentro de los paréntesis colocamos números de 2, cuando ingresemos los valores va a mostrar lo que se encuentra en el array números en la posición 2. Entonces si nosotros iniciamos de nuevo el programa, vamos a que compile y ejecute, ingresamos el primer número, el número 18, vamos a ingresar otros números para que vean que con otros valores también funciona, el número 20, el número 15 y el número 45. Entonces cuando yo presiono aceptar, por medio de una ventana MSGBox va a mostrar este número, que es el que se encuentra en el array números en la posición 2. Entonces presiono aceptar y vemos que efectivamente nos muestra el número 45. Bueno muchachos, hemos llegado al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito
para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso sigas apoyando este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema que hemos visto en este videocurso o de la videoclase presente, házmela saber en los comentarios. Si te gustaría aprender más a profundidad este tema de los arrays, de cómo declararlos, de cómo ingresar datos en él, de cómo mostrar datos que tiene en su interior, de cómo ordenarlos, te invito a que veas el curso de visualbasic.net que estoy realizando de manera mucho más completa, muchísimo más completa, paralelamente a este. Entonces, al final del video te dejaré la lista de reproducción para que le des un vistazo y veas los temas que estamos viendo en él. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.